beneplácito momento para poder charlar, dialogar con un joven payador argentino. Pablo Gallastegui tiene 51 años, es payador y profesor de literatura. Tuvo varios oficios y por eso ahora lo vamos a entrevistar y vamos a dejarlo que él nos cuente quién es Pablo Gallastegui. Pero primero lo saludamos. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Rodrigo Migueles en Sangre Argentina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto inmenso saludarlos en esta jornada de jueves. La verdad que agradecido, de que hayan tenido la deferencia de comunicarse con nosotros para, contarle un poco a toda la gente de aquella región lo que venimos haciendo. Como bien decía, hace un montón de años que andamos en el camino, siempre llevando, el arte por sobre todas las cosas como bandera, pero también siempre en nuestro caso a la par de nuestro trabajo particular y del estudio, de la familia y un montón de cuestiones, ¿no?, que nos han permitido, trabajar de lo que nos gusta en el caso del arte y, acompañar también con otras actividades. Mi abuelo decía, hombre de muchos oficios, dice, no llega muy lejos. Él falleció cuando yo tenía 4 años y hubiera visto todo lo que he hecho yo en estos casi 50 años. Claro, pobre abuelo, capaz que se muere de vuelta. Pero ahí andamos, contentos y disfrutando de lo que nos toca. Bueno, acá estamos, Pablo, un placer tenerte del otro lado, saberte que estás involucrado con estas cuestiones del folclore y del tradicionalismo, y eso es lo que realmente me enorgullece y hace que tengamos este contacto directo con vos. Quiero que me cuentes qué significa el nombre de Pablo Gallastegui, porque varias cosas te han sucedido en la vida, varios oficios, un montón de cosas, y ahora ya estás peinando algunas canas que te dio la experiencia de la vida, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa tu nombre para vos? Mi nombre, hace poquito, escribí algo, mi vieja cuando estaba embarazada de mí, yo soy el primero de 3 hermanos, tengo 51 años, como bien decía, y un día hojeando un libro, ve una historieta donde uno de los personajes lo llamaban Pablito, y dice, ese es el nombre que yo quiero para mi hijo, y de hecho, hasta hoy me siguen diciendo Pablito, todos los conocidos y los que no son conocidos, y hace poco una persona me saluda y me dice, ¿qué haces, Pablito? No, me dice, ya sos Pablo porque sos grande, ya estás medio pelado y tenés cana y la barba cana. Y vos sabés que llegué a mi casa y le digo, no, soy el mismo Pablito de siempre, le digo yo, a mí me identifican como Pablito más que como Pablo. Entonces llego a mi casa y me pongo enseguida a escribir, yo vivo escribiendo cosas, y escribo lo siguiente, dicen, Pablo, ¿cómo andás? Vos ya no sos más Pablito. ¿Y por qué no? Les repito. Y se va atrás. ¿Verdad? Muchos años más, pero lo que siento yo es que el tiempo no pasó ni me ha afectado el carisma, porque mi esencia es la misma, aunque el físico ya no. y es la verdad, así que ese nombre significa, o me ha significado, como primera medida, el orgullo grande de portar el apellido de mi viejo y de mi abuelo vasco, que llegó con 18 años de España, un poco escapando de la miseria y de la Guerra Civil Española. Sí. Se afincó en la zona de Dolores, fue agricultor, chacarero toda su vida, después pudo comprar un campito, siempre trabajando, el único lema en su vida fue el trabajo y la familia, le inculcó lo mismo a mi viejo ganadero toda su vida, trabajó en el campo, amante de los caballos, criador de caballos de toda la vida. Mi vieja docente rural, se jubiló como directora de una escuela rural, así que crecimos en ese ámbito y siempre emparentado con el tradicionalismo, con la cultura. Mi viejo, domador de caballos, trabajó en la feria, y siempre peleándola, siempre el valor del afecto, de la familia y del trabajo como bandera, ¿no? La transparencia, la firmeza en la palabra, así nos han educado a mí y a mis hermanos. Y a mí, si bien también no he dejado de laburar nunca, desde los 14 o 15 años que laburaba con él, se me despertó esto del arte en algún momento. Cuando tenía 8 o 9 años empecé a escribir algunas cosas, y después vino la formación secundaria, después estuvimos en La Plata estudiando, hicimos 3 años de abogacía. La vida nos fue llevando por distintos rumbos, algunas cuestiones personales, trabajamos
en uno de los oceanarios más grandes de América Latina, que no sé si lo puedo nombrar, que está en San Clemente del Tuyú. Sí, trabajé claro, como entrenador de delfines y orcas, 8 años, impensado, algunos de los que no me conocen dicen no puede ser, y sí, la verdad es que sí. Y bueno, después volvimos al campo, ya con mi familia formada, mis 2 hijas, volvimos a trabajar al campo, trabajé con caballos criollos, en una cabaña, y actualmente trabajo en ese interín. Bueno, estudié lengua y literatura porque me había quedado pendiente eso del estudio, de la abogacía y todo lo demás, que medio me desencantó, no dije esto no es para mí. Mirá. Y bueno, y se dieron algunas cuestiones y mi señora un poco me impulsó y me dice, ¿por qué no estudiás otra cosa y sacás eso que tenés adentro de no haber terminado la carrera? Así que bueno, me inscribí en lengua y literatura y en 4 años me recibí de profesor de lengua y literatura. Siempre durante todo este proceso de tiempo que te estoy nombrando, siempre la música, el arte, en Canto del Payador estuvo conmigo, ¿no? Claro. En algunos momentos más, en algunos momentos menos, pero eso sí, siempre estuvo conmigo hasta el día de hoy y creo que va a morir conmigo también. Claro que sí. Así que bueno, hoy soy docente, trabajo también en el área de salud acá en el municipio de Dolores, y ahí andamos por la vida, felices, la verdad que no podemos quejarnos. Qué lindo. ¿Es verdad que María Emilia, tu mamá, prefirió no darte clase? ¿Y te mandó es verdad, a sí, otra escuela? no sé dónde leíste eso, pero puede ser, sí. No es que no prefirió, ella era docente en una escuela rural, era la directora de la escuela, qué sé yo, tenía 10, 12 alumnos, y le daba como cosas, porque dice, qué sé yo, mi hijo, y justo mi abuela había enviudado, mi abuelo paterno, que te decía hace un rato, vino de España, cuando yo tenía 4 años falleció, entonces esos 2 años fueron muy duros para ella. Entonces cuando yo arranco la escuela primaria, le dije viví en Dolores acá ella, y mis viejos en el campo, le dice a mis viejos, ¿por qué no querés que venga conmigo, me hace compañía y estudie acá en una escuela urbana muy grande, que es la escuela normal? Y bueno, mis viejos un poco accedieron, y mi vieja, que prefería no darme clase, ella vaya a saber por qué precepto, ¿no?, moral de ella, qué sé yo, no sé. Para que no hubiera diferencia con los demás alumnos, qué sé yo, mi vieja muy maestra y muy mamá, ¿no? Claro, sí. Así que bueno, estudié en la escuela urbana con mi abuela, estaba de lunes a viernes acá en Dolores y los fines de semana me iba al campo. Después vino la secundaria, también acá en Dolores, y bueno, así estuvimos cumpliendo nuestra trayectoria escolar. Qué lindo, aquellas remembranzas, ¿no es cierto?, que hoy podés contar como anécdotas, ¿no es cierto? Y son las que uno realmente va vivenciando a lo largo del tiempo y no se da cuenta de la importancia que tienen, ¿viste? Porque decimos, claro, el secundario es un poco aburrido, pero hoy día que lo vemos desde otro punto de vista, decís, che, qué bueno que está el secundario, ¿viste? Sí, aparte vos sabés que todos los días me pasan cosas hermosas con esa época. De repente ahora yo soy docente, doy clases en secundaria y doy clases en terciario también, ¿no? Y me cruzo con compañeros míos de la secundaria y del primario inclusive, que uno es profesor de gimnasia, el otro es preceptor, trabajo en salud también te decía, y bueno, me cruzo con algunos con compañeros míos de aquel momento que son médicos, y cada uno siguió un rumbo diferente, pero la verdad es que nos seguimos encontrando y seguimos recordando anécdotas de aquella época. Estamos más gordos, más pelados, más canosos, pero la verdad que sí, es una instancia de formación muy linda. Yo siempre lo hablo con mis alumnos, esto, que aprovechen mucho esta etapa, claro, donde uno está medio revolucionado, ¿viste?, hormonalmente y de cabeza, pero son etapas que son únicas, porque después se viene la vida y te cachetea a los 17, 18 años y te dice, bueno, hermano, ahora decidí qué vas a hacer de tu vida, y se terminan los privilegios, la ayuda de papá y mamá, es verdad, y entonces uno le empieza a dar valor a esa etapa que por ahí en ese momento no la consideró, ¿no? Es verdad, claro que sí. Y después de ese secundario, o antes, o durante, no lo sé, ¿cómo fue tu primer escenario? Porque me imagino que ha sido un golpe muy fuerte, ¿no es cierto?, para la vida de cualquier persona, subirse a un escenario, mismo para nosotros, y te lo puedo nombrar así yo en primera persona, decir, para mí el primer escenario como locutor y locutar una fiesta fue algo como muy impactante, pero ¿cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué recuerdo tenés de ese momento? Bueno, es algo que recuerdo todos los días. Mirá, yo empecé a escribir cuando tenía 8 o 9 años, a garabatear cosas que me parecían que se acercaban a algo
tipo poesía, ¿no? Sí. Soy autodidacta con la guitarra también, si bien fui a estudiar un tiempo, pero no era la música que a mí me gustaba. Me quisieron enseñar un poco lo que era en su momento el inicio de la música de proyección, ese folclore modernizado, ¿viste? No me convencía. Yo venía de escuchar payadores con mi viejo en las radios uruguayas, en Un Alto en la Huella, en Radio Argentina con Miguel Franco. Y mi viejo un fanático de los payadores de toda la vida. Entonces yo crecí escuchando eso y me gustó y me parecía que no sé, que tenía algo para dar respecto a eso. Entonces con una guitarra vieja que tenía mi viejo, que quiso tocar toda la vida y nunca aprendió, empecé a estudiar un poco y después ya fue una cuestión autodidacta. Escuchaba las grabaciones, grababa con un grabador de esos viejos, con unas teclas que hacían un ruido bárbaro, ¿viste? Y rebobinaba los cassettes y escuchaba y sacaba punteitos y siempre escuchando y siempre aprendiendo hasta el día de hoy. Curioso, qué sé yo, peña que había, encuentro de payadores que había en la zona, íbamos con mi viejo y bueno, a mí me parecía algo inalcanzable verlo a, qué sé yo, a José Curvelo, en su momento al Pampa Barrientos, acá en Dolores cuando venía. Claro. Y encima el destino que empieza a improvisar décimas o cuartetas, claro, cuando tenía 12, 13 años. Sí. Y mi viejo me alentó mucho siempre. Mi viejo, un tipo de campo, rústico, pero siempre alentó mi vinculación con el arte, y mamá también. El libro siempre hubo en casa, porque mamá era docente. Claro. Yo me leía todo lo que encontraba. Y a los 14 años yo ya improvisaba algo, hacía la décima, tocaba la guitarra. Voy a una peña que se realiza acá en una parrilla, acá cerca de la ruta de Dolores, donde tocaba esa noche el puestero payador Horacio Otero, de Chascomús. Sí. Tanto una actuación que hacía solo. Y él era amigo de papá, porque nos encontrábamos en los remates de yeguarizos en Chascomús, qué sé yo, y entonces sabía que a mí me gustaba. Entonces cuando está terminando su actuación me invita a improvisar, y yo la verdad es que no me animé, me dio una vergüenza bárbara. Yo había ido vestidito con una bombacha de grafa, una gota de trabajo, le había pasado un poco de betún, un pañuelito y la rastra de mi viejo. Sí. Y entonces no me animo, y papá medio que se me enojó, me dice, pero ¿cómo? Dice, el hombre te está invitando, no te vas a animar. Entonces, antes de terminar el último tema de Otero, me vuelvo a invitar, ¿viste? A hacer un par de décimas. Y bueno, accedí. Y fue mi primera payada en público. Habría 60, 70 personas en la parrilla. Hicimos 3, 4 décimas y fue el arranque y no paré más. Después se fueron dando las cosas, uno siempre ha sido muy respetuoso, qué sé yo, empezamos a andar, yo me aboqué mucho a lo que era el canto surero. Recién escuchaba a Alberto Merlo, que estaba difundiendo, para mí ha sido mi máximo referente, Alberto Merlo. Entonces empecé a indagar en el canto surero, empecé a participar en los certámenes, en la fiesta del gaucho, tuvimos la suerte de ganar, después en la fiesta del ternero. Mi primera grabación la gané en un certamen en La Plata, mi primer cassette. Sí. Y bueno, a los 17 años, a los 18 años, yo ya estaba estudiando en La Plata. Se hace un encuentro de payadores muy importante desde Radio Universidad de La Plata, Oscar Lanusse, en el Teatro Bellas Artes. Y José Curvelo, que ya sabía de mí, me había escuchado un poco medio aficionadamente, le pide a los organizadores improvisar conmigo, porque no había mucha, digamos, en ese momento, la parte de mi generación, conformada un poco por Carlos Marquesini, que arrancó antes que nosotros, después está Gustavo Abello, Carlos de Ferra, y yo fuimos medio una generación intermedia, que después de una brecha grande en la que no surgieron payadores, aparecimos nosotros. Entonces pide improvisar conmigo esa noche, imagínate lo que fue para mí. Entre el público estaba Héctor Umbierra, el uruguayo, estaba Rafael Concepción, entonces fue como tocar el cielo con las manos. Improvisamos con Curvelo esa noche y ya después empezaron a darse las cosas, empezaron a convocar encuentros de payadores. Hace 32 años que voy al encuentro santoverano de payadores, que es uno de los encuentros más grandes que tiene el país, acá en la zona de la costa, donde han pasado todos los payadores. Y con 18 años me convocan a ese encuentro y no dejé de ir nunca. Ahí tuve la posibilidad de improvisar con Rodolfo Lemble, con Carlos López Terra, con Roberto Airala, y compartir con esa generación, que muchos de esos ya no están,
Entonces yo siempre digo a los chicos jóvenes que uno tuvo el privilegio de compartir con ellos, que fueron generosos con nosotros al invitarnos, al enseñarnos, aconsejarnos, y bueno, ahí hablamos desde entonces, siempre tratando de mejorar en la guitarra, en la interpretación, escribiendo mucho, tratando de tener un estilo fundamentalmente, ¿no es cierto? Yo creo que el intérprete, y sobre todo el surero, tiene que marcar una diferencia con respecto a los demás. Tratar de encontrar un estilo en lo que escribe, en lo que interpreta, en la música, salir de la milonga clásica, el dominante, ¿no es cierto? Bueno, no sé si lo hemos logrado, pero seguimos en ese camino tratando de aprender por sobre todas las cosas. Claro que sí, la marca personal es muy muy difícil de conseguir, ¿viste? Pero bueno, ahora podemos decir que hay mucha gente que lo está evocando de alguna otra manera, ¿no es cierto?, a eso, y bueno, y la verdad que vemos intérpretes del mismo género, digamos, de lo que es la payada y demás, pero con distintos formatos, y me parece bárbaro. ¿Qué opinás de la payada en esta era del siglo XXI, bien entrado el siglo XXI, tal y cual estamos en esta actualidad, que está, pero lleno de jóvenes, es decir, el semillero del payador y de la payada está completo? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que se ha evolucionado un montón, y se ha sumado en calidad también de los artistas. Sí. Cuando nosotros arrancamos, como te decía recién, eran muy pocos. No se conocía, por ejemplo, payadores de otras provincias, los payadores neuquinos, por ejemplo, han trabajado mucho. Uh-huh. Ricardo Pino, Virgilio Pino, Luis Hernández son también de aquella época, de mi generación. Pero después no se escuchaban tanto, ¿sí? En Uruguay también hubo como un bache donde después de aquellos grandes payadores de la Cruzada Gaucha, desde Curvelo para acá, no aparecían payadores jóvenes. Uh-huh. Yo creo que un antes y un después lo marcaron los talleres de payadores, que algunos están a favor y otros no, porque dicen no hay una escuela donde se pueda formar un payador, porque un payador, el don del payador es innato. Sí, puede ser, pero por ahí hay muchos jóvenes que tienen ese don y no lo descubren si no fueran talleres. Claro, ese es el tema. ¿Me explico? Sí. Entonces, y el taller lo que hace es pulirlos, es enseñarles diferentes técnicas de improvisación, diferentes métricas, interpretación, mejorar en la guitarra. La creación de los talleres, que bueno, estuvo a cargo de quien es mi amigo, mi hermano y conterráneo acá de Dolores, Emanuel Gaboto, claro. Y después todos los que se han sumado, el caso de David Tocar y de los payadores uruguayos que también han sumado talleres en la provincia de La Pampa, en Mendoza. Hoy hay payadores en todo el país. Y también yo creo que las nuevas tecnologías, las redes sociales, han sumado un montón para que estemos comunicados, para que podamos acceder al material de unos y otros, poder difundir payadas, poder difundir, yo no sé si por ahí hace un par de años, en plena pandemia, tuviste la oportunidad de vivir lo que fueron los encuentros virtuales de payadores. O sea, sí, los payadores fueron un poco los iniciadores de esa onda virtual para entretener a la gente que estaba encerrada, que estaba mal. Fuimos un poco los iniciadores de las transmisiones en vivo. Sí, recuerdo bien. ¿No? Y sumó y nos mantuvo activos porque estábamos todos mal. Y nos vinculamos unos con otros, con otros compañeros del Uruguay, con otras provincias. Entonces yo creo que se ha crecido mucho. La generación joven de hoy es Manuel Gaboto, David Tocar, Luis Genaro, Nicolás Membriani, toda esa cama, Cristian Méndez, sí. Chávez, han profesionalizado mucho el arte y han logrado llegar a escenarios que le han dado jerarquía al arte. Llegar a la televisión. Uh-huh. Hoy, no sé, por decirte La Peña del Morfi, el programa de Fantino, hasta en el programa de Tinelli han sido convocados los payadores, que como tiene un formato medio humorístico, por ahí los payadores han sido medio reacios porque la cosa nuestra es en serio, ¿viste? Claro que sí. No da por ahí para lo que se busca en esos programas. Pero sí hay una participación bastante, digamos, asidua de payadores en los programas de tele de aire. Ni hablar de los programas de cable. Las FM también de los pueblos han contribuido a difundir mucho lo que es el arte del payador. Entonces yo creo que estamos en un muy buen momento los payadores. Uh-huh.
hay muchos chicos jóvenes con un tremendo talento que yo veo también que se preocupan por la pilcha, por presentarse bien vestidos, con buena, o sea, la presencia es muy importante en el Sí, claro escenario. que sí. Se preocupan por tener una buena guitarra, están ávidos de aprender, o sea, porque nosotros no somos maestros, yo no me considero maestro, pero sí normalmente y asiduamente recibo llamados o mensajes de chicos jóvenes que me consultan sobre esto, sobre aquello, o están escribiendo y te consultan si está bien. Entonces eso es muy bueno, y también hay que despojarse de egoísmo y entender que uno está de paso. Uno ha sido protagonista, entre comillas, de una etapa generacional y hoy el futuro del arte está en estos jóvenes. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, lo que sí hay que bregar es para que no se pierda el respeto, que no se pierda la esencia de lo que es el payador, ¿sí? Que no se desdibuje a partir de, qué sé yo, comercial, como muchas veces ocurre, pues a veces hay, entre todo esto que estamos hablando, que es positivo, hay un montón de muchachos que les parece que es fácil, que hacen 2 tonos, aman más o menos la décima, una cuarteta y ya ponen el teléfono para contrataciones, qué sé yo, para florear jineteada, bueno, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Cuando hablo del respeto por el arte me refiero a eso, a ser respetuoso de los referentes, de los mayores, que son los que han abierto el camino, los que viajaban a dedo, los que armaban la peña y sacaban, qué sé yo, sorteaban un poncho para hacer un peso. Hoy cambió mucho todo, ¿no? Pero yo creo que hay un gran futuro en los jóvenes, ¿no? Que hoy están creando. Claro que sí. ¿Sabes qué opino? Que este semillero que comenzó ahora con, Brian Cimaldoni, Juan Cruz Merlo, Nahuel Federici, todos estos chicos jóvenes que he tenido el gusto, vos los conocés, pero yo he tenido el gusto de entrevistarlos, por supuesto, cuando era todo el tema de la pandemia, inclusive ahora, hace unos días precisamente, he hablado nuevamente con ellos y demás. ¿Sabes qué pienso? Que todavía tienen esas personalidades para seguir, como por ejemplo una Marta Swin, un José Curbelo, un Socodato, que todavía están de pie, Uberfield Concepción y demás, que son los mayores y que están ahí apoyándolos, y eso es lo que me gusta. Claro, es que eso, yo creo que se trata de eso. Antes también hay que decirlo, ¿no? Todos estos payadores que han marcado un hito y que uno veía como monstruos porque eran tremendos. Eran medio distantes, ¿viste? Para con los jóvenes. O sea, no era fácil que ellos te aceptaran, y no era que vos llegaban a tu pueblo y vos le decías, yo quiero improvisar con usted. No. Ellos no, eran medio secos, medio parcos en ese sentido, ¿viste? Por eso yo digo que nosotros hemos sido, el caso de Ferra, de Marquesini, de Abello, hemos tenido la suerte de que fueron generosos con nosotros, nos aceptaron en su círculo y nos incorporaron al círculo de los payadores profesionales, ¿no? Y hoy, como bien vos decís, está esa fibra, está esa chispa en payadores, por ejemplo, como Nahuel Federici. A mí me parece lo de Nahuel, que no tiene techo, es un tremendo poeta, es un chico que se preocupa por mejorar su técnica cuando escribe. Lucas Aguirre en Buquebú, el mismo Brian de aquí de mi pueblo, o sea, son chicos que no tienen techo y que están convencidos de lo que quieren hacer. Además son respetuosos, son humildes, son carismáticos, y son jóvenes, tienen todo, ¿no? para que les vaya bien. Y a mí me alegra cuando les va bien. Yo cuando veo que los chicos jóvenes tienen trabajo y que están acá o que están allá en un encuentro, viajan, están en una jineteada, a mí me alegra y me gratifica, porque no significa que están haciendo las cosas bien. Claro. Y digo, ojalá los que los convocan, los que organizan, los valoren como tales. Porque también ha sido muy ninguneado el arte. Entonces, este espacio, este lugar que se ha ido ganando, y con el trabajo de todos, cada uno desde su lugar, hay que cuidarlo mucho. Y yo creo que estos chicos tienen todas esas condiciones. Hay un montón para nombrar, qué sé yo, Juan Cruz Bolívar, Facundo Martínez, Juan Cruz Merlo, como vos decías, Araceli Argüello en Córdoba,
Facundo Pistón en La Plata, Fausto López Bastián en Tres Arroyos. Fíjate vos qué cantidad de chicos. Sí. Y los que hay, jovencitos, nenes todavía que ya están yendo a los talleres. Sí, eso es verdad. Es decir, podemos vislumbrar así a lo lejos en un futuro por dentro de, no sé, no tan lejos, pero quizá los próximos 50 años que la payada no se va a perder y la esencia tampoco, debido a esta continuidad que está marcada por todos estos chicos y los chicos que van a venir, porque yo creo que se van a seguir sumando, porque realmente es algo maravilloso la payada. Cuando los chicos o cuando la juventud muchas veces, bueno, yo incluido también, tengo 23 años, cuando se dan cuenta de lo que significa esto en la gente y lo que representa al pueblo argentino, ahí es cuando vos empezás a tomar dimensión de lo que es realmente, ¿no es cierto? Y creo que debido a esto que se van dando cuenta con el paso del tiempo, van a tener continuidad con este tema de la payada, ¿no es cierto? Sí, vos fíjate que es importante lo que me estás diciendo. Vos tenés 23 años. Sí. Bueno, 23 años, que estés haciendo un programa con el título que tiene tu programa, que ya te lo dije en privado, me parece fantástico que le hayas puesto ese nombre. Que estés haciéndole una nota a distintos payadores. Hoy me toca a mí, pero yo sé que y a otros intérpretes de música reconocida, o también los amateurs, porque está bueno hablar de cómo son los sueños, de qué es lo que uno aspira, lo que busca, quiénes son sus referentes. Entonces, este trabajo que vos estás haciendo, que por ahí para vos lo haces con mucha humildad, y yo me preguntaba, dice, ¿de dónde es la nota de Carlos Tejedor? Y bueno, Carlos Tejedor está lejos de Dolores. Sí. Entonces, que mi mensaje, que yo hace 30 y pico de años que ando, yo nunca fui a cantar a Carlos Tejedor, por ejemplo. Entonces, hoy capaz que hay gente que se está enterando quién soy yo. Sí. Entonces, ese trabajo tuyo también suma todo esto. Como suma el trabajo de los jóvenes que se conectan en las redes sociales y comparten con nosotros, que escuchan, que preguntan, que buscan, que intentan, que se comprometen. O sea, yo hace unos días fue la famosa criolla del Perro de Montevideo, que es otro ícono del Río de la Plata en cuanto a la jineteada y los payadores. Y gracias a Dios en Uruguay también hay una camada de jóvenes, pero muy talentosos, que también, repito, cuidan la presencia, tienen una buena guitarra, que suene bien, y que improvisan con muchísimo criterio, con muchísimo compromiso por lo que hacen. Y en Uruguay tienen quizá más raíz payadoril que nosotros. Sí, es verdad. Porque desde ahí arrancó todo. Entonces, hay jóvenes como, qué sé yo, Marcio Pinto, como Leonardo Silva, súper talentosos, súper cuidadosos y respetuosos. Entonces, el futuro es muy promisorio, muy bueno desde mi punto de vista. Si eso se administra, ¿sí?, con esta, digamos, locura en la que vivimos de las redes y de la sed de gloria rápida, ¿no?, que nos produce a veces la tecnología, un tema que pegó, se viralizó en cuestión de días, ¿no? Y uno pasa de la noche a la mañana a otro lugar. A nosotros nos pasó acá con Brian Simaldoni. Claro, sí. Apareció en Got Talent, improvisó a la Joaquín, y qué sé yo, de tener, no sé cuántos seguidores en Instagram, pasó a tener 5.000, 6.000, 7.000, 20.000 en cuestión de una semana. Sí, es verdad. ¿Viste? Entonces, eso hay que saber administrarlo y equilibrarse y estar templado también, ¿no? Sí, claro. Para que no se pierda, repito, la esencia de lo que es este arte maravilloso, de los más antiguos de la Tierra, y que no puede competir con otros, porque la espontaneidad es difícil de compararlo con otro arte. Claro. Es verdad. Coincido plenamente en lo que me estás comentando y todo esto que bueno, que ponemos en tela de conversación. Sí, hay cosas que mientras estabas hablando, que vos hablaste de la juventud. Hoy, todo el mundo, incluidos los jóvenes, saben lo que es un payador. Sí. El trabajo que se ha hecho consensuadamente con los raperos, que muchos no están de acuerdo, no tiene nada que ver. Eso te iba a decir, bueno, Pero, ¿sabés lo que ha servido? Hoy cualquier rapero, vos le hablás de un payador y sabes lo que es un payador y lo respetan, porque a mí me ha tocado, con Emanuel Gaboto tuvimos en un encuentro de raperos, payadores y copleros, el respeto con el que tienen más respeto ellos con nosotros que el público nuestro para con ellos. Qué lindo. ¿Me entendés? David Perra y Emanuel Gaboto han estado en espectáculos multitudinarios de rapero.
y por poco nos sacaron en andas. Sea por la conformación que tenemos nosotros de los regates de las décimas, que siempre golpean fuerte, otro lenguaje, otro vocabulario más cuidado, no sé. Pero esa simbiosis que se ha logrado, como ellos critican, a mí me parece que es maravillosa, porque es una expresión de arte, diferente, urbana, pero en definitiva el origen de la improvisación es el mismo, o es parecido. Sí, sí, sí. Entonces, Lito, hoy yo tengo un curso donde soy docente, profesor de lengua y literatura, un segundo año, 13 años los pibes. Sí. No hay uno, el primer día que yo lo recibí, me dice, profe, vos sos el payador. Sí. ¿Qué es un payador? Y todos sabían lo que era un payador. ¿Me entendés? Claro. Entonces eso para mí me parece maravilloso. Es algo muy lindo, sí. Sí, sí, totalmente. Y desde un punto de vista, yo también soy profesor del nivel secundario, y desde un punto de vista también podemos hablar de este tema con los chicos, ¿viste? No, pues, a ver, ¿qué diferencia tiene? Porque también me preguntan. Yo primero empecé con el programa de radio en el 2020, es decir, hace 4 años, y después recién el año pasado empecé a dar clases. Y también me preguntan, che, pero el folclore es tan lindo como vos decías en la radio, porque algunos se prenden a escuchar, de curiosidad y demás, y qué sé yo y qué sé cuánto, y podemos hablar de temas así del folclore, o de lo que significa, ¿no? Del respeto que se tiene. Y yo creo que está muy bien valorado también por la juventud. Sí lo respetan, claramente. Claro, sí, por supuesto. Bueno, en eso se ha ganado, yo creo, un montón. Hay muchos escenarios del país que hoy convocan payadores, donde antes era impensado. Sí, por ahí nos está faltando Cosquín un poco, pero este año, por ejemplo, Jesús María, hubo participación de payadores. Sí. En todas las provincias del país hay encuentros de payadores. En el mes de julio vas a ver que empiezan a aparecer los flyers con encuentros de payadores. De más o menos nivel, lo que sea, pero hay encuentros de payadores, hay gente que trabaja mucho y la pelea y la rema, qué sé yo, para hacer un encuentro de payadores en Carmen de Patagones, en Chubut, en Santa Cruz, en Neuquén, en La Pampa. Ahora se ha abierto también un camino de payadores en Mendoza, con payadores del lugar, en Chaco, bueno, en Entre Ríos ni hablar, ¿no? Hay un payador en Misiones. Entonces, eso te da cuenta de que y son todos jóvenes la mayoría, son jóvenes, que es una semilla que ha aprendido con buena raíz. Es verdad, sí, totalmente, gracias a Dios, ¿no es cierto?, que así sucede y esperemos que siga sucediendo. Ahora mencionaste Entre Ríos y no puedo dejar de hablar de nuestros payadores, más argentinos que uruguayos, el Tape Chana, que hace poco se nos fue Tape Chana, y el querido Uberfil, ¿no? Es algo que le pregunto siempre a los payadores cuando los entrevisto. Fueron una dupla maravillosa, el Tape y Uberfil. Sabemos que eran casi hermanos de la vida, hermanos casi de sangre, y han andado por todos lados y muchos escenarios juntos. Es decir, el payador puede compartir una décima o lo que sea con otra persona sin conocerlo de antemano y tener esa química que tienen o esa tradición que se va entrelazando, o es preferible lanzarse solo primeramente y demás? No, mira, es muy relativo. Cuando hablamos de payada y de contrapunto estamos hablando de por lo menos de dos payadores, donde hay una confrontación, una controversia, como dicen en Centroamérica. Yo creo que todos arrancaremos solos, individualmente, improvisando, armando una décima, pero la verdad de la cuestión aparece cuando uno tiene que confrontar con otro. Confrontar, digo, en el sentido de intercambio, ¿no? No siempre es confrontar, contrapuntear de hacha y tiza, como dicen. No. Yo creo que sí, y ha habido duplas maravillosas, qué sé yo, Rodolfo Lemble, Carlos López Terra, anduvieron mucho tiempo juntos, Roberto Ayala, José Curvelo, el Tape Chaná con Uberfil, pero también está bueno el intercambio cuando nos encontramos en distintos lugares. Por ahí pasa mucho tiempo que no nos cruzamos y un día se da y bueno, qué sé yo con Carlito Marquesini arrancamos casi juntos, hemos estado 1000 veces juntos, hemos improvisado un montón de veces, y ahora hace un montón de años, algo te digo, que no nos encontramos. Ahora el fin de semana que viene, el otro, vamos a estar trabajando juntos en una jineteada, tenemos que hacer una payada,
y hay un montón de cosas dentro de uno que se movilizan, ¿no? Cuando aparece ese momento. Yo, en 32, 33 años de carrera, gracias a Dios he improvisado con casi todos los payadores que andan en actividad y profesionales. Pero, por ejemplo, siendo amigos, habiendo compartido encuentros, hoteles, peñas, festivales, nunca se había dado la posibilidad de improvisar con Jorge Socodato. Ah, Jorge Alberto. Sí. ¿Entendés? Hemos estado en infinidad de encuentros juntos, pero nunca se había dado la posibilidad de improvisar juntos. Mirá. Recién, el año pasado, sí, en el encuentro de payadores acá en Dolores, en el teatro que se hace en el mes de julio, todos los años, sí. improvisamos juntos por primera vez. ¿Te das cuenta? Claro. Y a mí, por ejemplo, me encanta improvisar con los payadores jóvenes, y respecto a la química que se genera, qué sé yo, hay por ahí compañeros con los que uno puede tener más afinidad, por una cuestión de confianza, y después la payada sale según el día. Yo he hecho muchas payadas con el mismo compañero, que hemos andado trabajando juntos, y a veces nos han salido lindas, otras veces nos hemos cumplido, otras veces no le dábamos pie con bola. Se juega mucho con el estado de ánimo, se juega mucho con, qué sé yo, el contexto, el entorno, a veces también contribuye. Uno debería estar preparado para improvisar con el que se cruce. Claro. Yo soy contrario de esos que por ahí tienen alguna diferencia. No, yo con fulano no improviso, yo con mengano prefiero que no. A ver, estamos todos en lo mismo, y lo que pasa arriba del escenario, pasa arriba del escenario, y cuando bajaste es otra historia. Se terminó esa época en que terminaban las payadas peleando a cuchillo, claro, qué sé yo. Sí. Estamos Claro. en otra época, me parece que... No reivindiquemos... Hay gente que el otro día en el Prado escuchaba a algunos que se enojaban, dice, pero las payadas no son como antes, dice, no contrapuntean, no se pelean. Hay gente que tiene el concepto de que la payada subía a matarse arriba. Claro. Y hay payadas conceptuosas, qué sé yo, sobre un tema X histórico de actualidad, o incluso contrapuntos que no tengo por qué decirle al otro que es pelado y panzón. ¿Me explico? Claro. La payada va más allá de eso. Pero bueno, por ahí hay un público que le gusta eso. Claro. Capaz que se aburre con una payada que hable de la paz y de la guerra. Sí. Pero el payador que se digne ser payador tiene que estar preparado para cualquiera de las situaciones, ¿no? Claro que sí. Ahora que estabas hablando precisamente de esto, lo que pongo a colación, o lo que puedo mencionar es que, digo, a modo de chiste, ¿no? Está bien, es nuestro referente Martín Fierro, pero tampoco para seguirle tanto la corriente, no, ni tomarlo tan a pecho con el tema de la payada, que también era un tema bastante complicado en esa época. Hoy día nos ayornamos como folclorista. El folclore mismo, ya de por sí, no solo la payada, el folclore mismo se ayornó a un montón de cambios y movimientos culturales y expresiones artísticas que, bueno, están relacionadas con esto para seguir teniendo vigencia, ¿no es cierto?, en la actualidad, y que no quede como algo del pasado. Sí, a ver, el Martín Fierro es una obra maravillosa que marcó un hito en la literatura argentina, y más allá del protagonismo de Martín Fierro, debemos ser conscientes que es maravillosa la obra, Sí. Incuestionable lo que hizo Hernández, pero digamos es un personaje que no encaja en los tiempos actuales. Claro, no. O sea, que podemos hablar 20 programas de esto, ¿no? Yo lo doy en la escuela, también lo damos a esto, o sea, la figura de la mujer en el Martín Fierro hoy, Y es complicado, sí. Es complicado de tratar. Sí. Después hay otra cuestión, la payada, qué sé yo, por decirte, la payada con el Moreno, famosa, Sí. de Martín Fierro, ¿no? Que lo termina matando. Sí. O sea, él lo provoca, le critica a la mujer, estaba borracho. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en todo este tiempo de lo que venimos hablando, donde se le ha dado jerarquía al payador? O sea, durante muchos años la gente prejuzgaba y le restaba valor a los payadores, porque no, a los payadores les gusta el chupi, son vagos, se lo pasan en los boliches, ¿no? Eso costó mucho tiempo sacarlo de la mente de mucha gente, ¿sí? Asociaban el payador con el cantor barato que anda siempre de croto, bolicheando, haciendo rifa, y por ahí no se medía la verdad de lo que decía el payador, que fue el primer periodista, que es la voz de los que sin voz, como se dice muchas veces. Entonces,
A eso me refiero yo con los espacios importantes que se han ganado y que se le ha otorgado hoy al arte del payador un lugar de preponderancia y de respeto en los grandes festivales incluso. Entonces, eso es lo que yo digo que hay que cuidar mucho. Tenemos que cuidar los que estamos hoy en actividad y es algo que tienen que visionar y tener claro los jóvenes. Y ha costado mucho darle el lugar que hoy tiene el payador, que debía tenerlo más quizás. En los grandes festivales, en los famosos festivales de, qué sé yo, que se pasan por la TV pública, sí. No ves muchos payadores en los festivales eso. Es verdad. Bueno, seguir trabajando para eso. Pero, lo que decíamos recién, hoy todo el mundo sabe lo que es un payador. Claro y lo que es un payador. Entonces, hay que cuidarlo y identificar eso del payador vago, del gaucho que le gusta la guitarreada y se pasa en la pulpería, ¿no? Del famoso malviviente, entonces, como decían antes, sí. Claro, y sacar un poco esa imagen, no de ninguna manera me atrevería a cuestionar el Martín Fierro. No. Soy un acérrimo defensor de la obra. Claro que sí. Pero digo, es otra cosa el payador que ese payador que cantaba en los boliches provocando a la gente. Porque fuera renegado, porque lo habían llevado de prepo a la frontera, porque le robaron la mujer y los hijos, lo que quiera. Pero hoy la figura del payador tiene que ser de un profesional. Claro que sí. Un profesional. Claro que sí. Te voy a mencionar ahora 3 cosas y quiero que me des un adjetivo para cada una. ¿Puede ser? Hacemos como un jueguito. Ajá. Si yo te digo que me des un adjetivo sobre nuestro país, sobre la Argentina, sé que es muy difícil porque se te deben de ocurrir un montón de adjetivos, pero simplificarla en uno solo. Maravilloso. Yo te doy ese adjetivo desde mi profesión de, gracias a Dios, poder recorrerlo de punta a punta y de no terminar nunca de descubrirlo. Amén de la política, de la ideología, de la economía, de los jodeos que tenemos como conciudadanos y la buena gente, es un país maravilloso. Coincido totalmente. Un adjetivo para quien fuese la figura, o yo creo que fue más que una figura, el negro Gabino Ezeiza. Un precursor. Precursor. Único, precursor, total. Sí. Fue el que se lanzó. El iniciador fue, el iniciador. Hoy todo el mundo sabe lo que es el payador a partir del circo y de Gabino Ezeiza. Claro que sí. ¿Tuvo el reconocimiento que merece una figura tal o no fue tan halagado de alguna manera? Eran otras épocas, aparte él se involucró con la política, sí, que es una cuestión complicada de hablar, ¿no? Los payadores y la política. Viste que él estaba identificado totalmente con la línea de Irigoyen. Sí, claro. Y el payador la remaba mucho en ese momento, ¿no? El caso de Bettinocchi, no tenían el lugar. Él se lo ganó a puro talento y demostrando sus tremendas habilidades, donde le tocaba actuar, que lo dejaba todo con la boca abierta, por su ligereza, por su inteligencia. Pero yo creo que un Gabino Ezeiza hoy, sería un fenómeno, ¿no? Claro que sí. Y por último, la palabra folclore. A ver qué adjetivo le podemos encontrar. A lo que significa el folclore en general. El folclore norteño con la zamba, las bagualas, las chacareras allá en Santiago, más al litoral, lo que es el gualambao en Misiones, el chamamé, la polca, la galopa, más al sur nuestra milonga, y demás, los loncomeos de nuestra Patagonia y demás. El folclore en general, ¿tiene algún adjetivo según tu punto de vista, Pablo? Sí. Uno cuando enseña los adjetivos dice, ¿a qué pregunta responde un adjetivo? ¿Cómo es, no? ¿Cómo es? Habla de una cualidad. Sí. Yo diría que es necesario. Necesario. El folclore es necesario. Fue necesario antes y es necesario hoy más que nunca para que no se pierda. Claro que sí. Porque va mutando el folclore, ¿viste? Bueno, vamos ayornando, va mutando, a veces se vuelven las raíces, a veces dibujan, hay influencias. A mí me costó mucho aceptar la guitarra enchufada, yo me negaba. Claro. Y me cansé de renegar, y un día un artista reconocido me dijo, pero ¿sabés qué pasa? Que es lo mismo, solo que el micrófono lo tenés dentro de la guitarra, o sea, la esencia es la misma. O sea, no le vas a poner un pedal y un distorsionador. No.
pero dice, vos estás ganando en calidad en lo que haces. Entonces me compré una guitarra y le hice poner un micrófono enchufado. Claro. Pero bueno, por eso te digo, hay vuelta, algunos son más conservadores y otros, pero el folclore es necesario, para todas las generaciones es necesario, en las escuelas es necesario, claro que sí, en los actos públicos es necesario. Sin duda alguna. ¿Sabes qué? Ahora que me mencionabas el tema de la guitarra eléctrica o enchufada, no eléctrica en general, sino enchufada, ¿no? Una conversación que tuve maravillosa, que seguramente has compartido alguna charla, algún escenario, una persona, una mujer encantadora, Karen Arranz, y me decía, no hay nadie que hoy día me haga un buen sonido para la guitarra criolla, dice, sin cable, sin nada. Sí, es verdad. Somos muy amigos. Tuve el privilegio que me convocó 2 años a su encuentro, que fue el Sur se viste de gala. En Bahía Blanca, sí, yo tenía 2 sueños en mi vida. Uno era llegar al Sur se viste de gala en Bahía Blanca, me parece que era el espectáculo surero por excelencia. Claro, ¿no? Sí, lo fue. Bien la esencia de los sureros, de la danza, en la guitarra criolla, con micrófono de aire, y bueno, y obviamente que yo Cosquín, pero bueno, no pierdo la esperanza algún día de llegar a Cosquín. Todos los años voy a participar en tema inédito, yo quiero llegar algún día con un tema mío a Cosquín, pero bueno, por cuestiones de trabajo nunca he podido ni siquiera intentarlo. Y el otro sueño era llegar y Karen un día, te cuento rápido, iba pasando por Dolores, sintoniza una FM de acá y me escucha a mí cantando un balsecito Mi vida la Pampa, que anda por ahí dando vueltas. Y le encantó, le gustó, qué sé yo, no sé, muy camperito, lo hago yo. Y bueno, a partir de eso que escuchó en la radio un día, me ubicó, y bueno, nos hicimos muy amigos, la verdad, con ella, con Alejandro, su esposo. Y hace poquito estuvo acá en la fiesta de la guitarra, vino a hacer la guitarra. Y bueno, ella es una de los bastiones que quedan, que se niegan rotundamente a enchufar la guitarra. Sí, claro que sí, justamente. La condición que me ponía siempre, que les pone a todos, bueno, ahora no se hace el encuentro, una lástima, el Sur se viste gala, pero sin guitarra enchufada, vienen pero sin guitarra enchufada. Sí, lo pone como estandarte. Sí, justamente eso hablábamos, cuando hace poco charlábamos con ella, y precisamente se renegaba por eso. Es una mujer encantadora. Pablo, para ir redondeando esta charla maravillosa que estamos teniendo, no sé si te estás sintiendo cómodo. Sí, maravilloso, maravilloso. Me encantan estas charlas y hablar de todas estas cosas, ¿no? que son tan necesarias. Sí, me encanta. Bueno, te agradezco un montón por tu generosidad y por seriedad, ¿no? Claro, es un placer. Sí, lo que te quería mencionar para ir cerrando esto, ¿no? Primero, comprometerte a dejarnos alguna payada sangre argentina, porque a los payadores se lo he pedido a todos, ¿viste? Algunos se los pido al aire, otros les pido por mensaje y demás, pero siempre me aseguro de que dejen algún improvisado al programa. Pero después quiero que dejes algún mensaje a esa juventud que todavía no está involucrada con el folclore. Como dice mi querido Orlando Veracruz, ¿no? Sí, mi querido Orlando, o también la querida Soledad, o el mismo Facundo Saravia, o tantos artistas que sin duda alguna han mencionado sobre la edad, ¿no es cierto? La edad es algo muy importante, y más si sos joven. En un tema Facundo Saravia menciona, si seguís con 20 años afinando una guitarra, venite para el folclore, dice. Entonces, yo creo que quiero que le dejes, más de creer, quiero que le dejes a esa juventud que no se ha involucrado todavía con esto, algún mensaje sobre qué significa el folclore y por qué debe hacerlo. ¿Querés que lo diga improvisando o querés que haga una especie de reflexión sobre eso? ¿Querés hacerme un mensaje reflexionando y después improvisar? Como vos guste, a discreción. Bueno, un poco lo que venimos hablando, ¿no? La juventud tiene un inmenso compromiso, digo la juventud que se acerca a nuestras cosas, sí. Fundamentalmente para garantizar la continuidad de esta gesta cultural que implica el folclore, la danza, las costumbres, qué sé yo, los encuentros de la jineteada, que algunos cuestionan, otros no. Es nuestra esencia, es la patria, o sea, nosotros somos un crisol de raza donde se gestó la figura del gaucho
como representativo de esta zona más austral del planeta, y si bien el Estado está conformado como tal, todavía no logramos acomodarnos en este lugar privilegiado que ocupamos en el mundo, con todos los climas, con todos los paisajes, con todas las geografías. La geografía musical folclórica de este país es un tesoro. O sea, vos mencionabas hoy el loncomeo, sí, la cueca cuyana, qué sé yo, la chorrillera, la milonga, el estilo, el balseado, sí. El balseado, la chaya. Cada provincia tiene una riqueza musical, cultural. A mí me apasiona mucho la comida, de hecho una de mis hijas es chef. Y la cultura gastronómica que tenemos en el interior y que nos identifica, porque dicen Argentina el país de la carne, de los asados. O sea, es una maravilla, somos unos privilegiados, tenemos la reserva acuífera más grande del planeta. Entonces, mirá si tienen compromiso las nuevas generaciones de cuidar todo eso, cuidarlo, nada más, porque los pueblos que olvidan las tradiciones pierden la conciencia de sus destinos, dicen, claro que sí, ¿no? Y nosotros más que nunca necesitamos estabilizar nuestro destino, nuestro rumbo, nuestra brújula, ¿sí? Para de una vez por todas poder salir adelante. Somos un país solidario como pocos. Tenemos nuestros momentos de soberbia y no nos hablen de fútbol porque nos ponemos locos y tenemos el mejor con nosotros y hasta el Papa es argentino. Entonces, no hay un país más bonito que este. No hay un país más bonito que este. Que hemos tenido la suerte de viajar afuera, nos deslumbramos con otras culturas, con otros paisajes, pero necesitamos volver. Muchos que han emigrado obligadamente por cuestiones económicas, de trabajo, qué sé yo, extrañan mucho. Son contados los que te dicen no vuelvo nunca más. Son contados porque somos queribles, somos apasionados. No hay un asado como el hecho en el piso, abajo una planta, con dos charamuscas, como decía mi abuelo, donde cualquiera de los que están, alguno seguro que sabe tocar 2 tonos en la guitarra y te canta una milonga, una samba o una chacarera. Sin duda alguna. O hasta te improvisa algunos versos, capaz. Sí. Entonces, los jóvenes tienen que estudiar, tienen que abocarse a la idea de que hay que estudiar, que la salvación está en el estudio y en el trabajo. O sea, no querés estudiar, hermano, un oficio, que no se pierda el carpintero, que no se pierda el luthier. No hay quien te arregle una guitarra, hoy son contados con las manos. Claro, es verdad. Y tenemos millones de guitarras en este país. Sí. ¿Entendés? O sea, los mecánicos ahora si no se conectan con el escáner, no hay plomero, no hay techista, qué sé yo. Este país es maravilloso y hay tanto para hacer. Sí. Tanto para apuntalarlo y para sostenerlo. Tenemos que mirarnos más para adentro y tenemos que empezar a valorar todo lo que tenemos, porque se nos esfuma y se lo roban, se lo llevan. Es muy triste recorrer las rutas de la Patagonia y ver unos cercos perimetrales tremendos y el cartel de prohibido pasar, propiedad privada, prohibido pasar, propiedad privada. Terrible. Y los dibujos de las cámaras y de gente armada y de perros. Y esa gente, ¿sabe quién es? Los dueños de todo eso son extranjeros. Y sí. ¿Viste? Entonces, a mí me da mucha tristeza ver eso. Unos lugares paradisíacos, canales y ríos y arroyos y lagos cercados. Entonces, ¿cómo podemos permitir todo eso? Claro. ¿Entendés? Entonces los jóvenes, en vez de estar mirando el teléfono y haciendo pavada como hacemos muchas veces, los grandes también, tenemos que estar pensando y mirando para adentro y leyendo un poco de historia, escuchando a Orlando Veracruz, volver a escuchar Yupanqui, ¿sí? Escuchar a Rally Barrio Nuevo, que habla de esas cosas también nuestras y que es más de esta generación, ¿no? Por ahí lo siguen más, qué sé yo, escuchar los violinistas jóvenes que hay, los bombistas, los guitarristas, los que componen, qué dicen en las canciones, como dice Lázaro Moreno en Rebobinando, que venga la crisis, que venga de una vez, así,
arrancamos de nuevo, ¿no? Claro, sí, porque de la ceniza saldrá el hombre nuevo, sí, sin duda alguna. Ahí está, Sin duda alguna. ¿Sabes qué he descubierto? Que siguen mucho los jóvenes hoy día, y digo los jóvenes incluido, yo también, pero me he dado cuenta que al Pampa Larralde no hay con qué darle. Lo siguen escuchando, pero la verdad que vos gente, o sea, chicos que ni te imaginás que puede llegar a escuchar folclore, dicen, che, estoy escuchando Larralde, no sabes qué letra linda tiene, y me enorgullece, puedo, mirá vos, el Pampa Larralde lo siguen escuchando, siendo que dentro del folclore fue uno de los más retobados y que dijo un montón de verdades, ¿no es cierto?, durante toda su vida, pero la verdad que tiene mucha aceptación en esta etapa, y eso realmente me pone contento. Sí, por supuesto, y que chicos jóvenes como vos, que tenés 20, 20 y pico de años, 30 años, escuchen, y he visto por ahí que en las redes, por ahí también lo rescatan a través de páginas, ¿no? Seguidores de José Larralde o seguidores del Pampa, qué sé yo, o de Héctor del Valle, de Alberto Merlo, ¿viste? Que es tan fácil, ¿no? acceder a esos portales, qué bien hacen, ¿no? A mí me gustaba mucho cuando Iorio, que es de otro palo, el tipo rescataba a Beli Bru, rescataba al Pampa Larralde. Sí. Entonces, ¿sabés la importancia que tiene eso para todos los que lo siguen? Terrible. ¿Viste? Sí. Es maravilloso. Cuando algunos grupos de rock, por ejemplo, hacen versiones de temas de Atahualpa Yupanqui, como los ejes de mi carreta, ¿no? Y algunos lo cuestionan, dicen, no tiene que ver. No, es importante. No importa. Porque son multitudes los que lo siguen, entonces tienen acceso a canciones que son íconos que de otra manera no las escucharían. Claro, sí, sin duda alguna. Pablo, un placer enorme hablar con vos, y bueno, los micrófonos de este programa y de esta radio quedan totalmente abiertos para cualquier iniciativa o cosa que tengas por ahí dando vuelta para darte una mano, por supuesto, en este camino tan lindo que has elegido bien, que es el folclore, la tradición y demás, y hace muchísimos años que venís trabajando, por supuesto, con el compromiso y el empeño que solamente los profesionales pueden llegar a tener. Te mando un abrazo grande y bueno, decirte que acá estamos. A veces se hace un amigo solamente con charlar, y significa estar cerca para darle un abrigo. Hoy con Rodrigo, que me dio la bienvenida, listadas de partidas. Yo no sé si lo merezco, pero eso sí, que agradezco poder hablar de mi vida. Aprendí que las ausencias suelen ser muy dolorosas, pero son también tramposas para enroscar las conciencias. Las cómodas permanencias evitan males a veces, y cuando te restableces sobre ti mismo al partir, puchas y cuesta admitir que no eres lo que pareces. Y hay un Dios que hace de juez. Solo ante él me arrodillo. Lo demás es un cuchillo cortando la sensatez. Mi bohemia intrepidez, vaya a saber lo que busca, pero hace que me conduzca sobre el filo de la espada. La pincha no vale nada, aunque sea rey quien la luzca. Rodrigo, mi gratitud frente a tantos auditores por conversar del folclore y hablar de la juventud, que es la fuente, es la virtud, siempre considero yo, vivenciar lo que pasó, aprender, siempre escuchar, porque hay que saber sembrar en el surco que otro abrió. Como ven, todo es mi afán que al resto les agrade, y un puñado de verdades en cada copla hallarán. Eso sí, perdonarán alguna falla entre tantas, si brota
de mi garganta, en los últimos vocablos, sí señores, yo soy Pablo, soy ese mismo que canta. Te agradezco la intención, te agradezco las palabras, apenas tu boca se abra, lo haces con el corazón. Y por la comunicación, y yo hablando desde Dolores, te voy a dejar mis flores de un paseador que camina, porque la sangre argentina mantiene vivo el folclore. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, hermano. Otro para vos. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, el saludo grande para tu audiencia y toda la región de los pagos de Carlos Tejedor. Ya vas a andar por acá prontito entonces. Si no conoces vas a venir. Si Dios quiere. Si Dios quiere, hermano, si Dios quiere. Un abrazo y adelante, y gracias por tu generosidad y por tus palabras. Muchas gracias. Pablo Gallastegui en esta linda tarde de sangre argentina.